¿Puede viajar más de una persona en el mismo coche? Sí, pero solo en los desplazamientos autorizados por la ley, por ejemplo, para ir a trabajar o al médico. Dentro del coche no podrá ir más de una persona por cada fila de asientos y tendrán que colocarse de forma diagonal. Es decir, en un coche de 5 asientos solo podrán viajar 2 personas y en vehículos de 7 o 9 asientos 3 ocupantes máximo. En caso de acudir al puesto de trabajo deberán llevar un certificado facilitado por su empresa y recuerda, solo podrán viajar los trabajadores de actividades esenciales. ¿Puedo desplazarme a mi segunda residencia si lo hago en mi propio vehículo y está relativamente cerca? No están permitidos, aunque si ya está en esa segunda residencia, sí que podrá volver a su vivienda habitual. ¿Qué tengo que hacer si la ITV de mi coche caducaba durante el estado de alarma? Nada, en este tiempo no corren los plazos legales y no puede ser sancionado. ¿Los talleres mecánicos pueden estar trabajando dentro con la puerta cerrada y sin atender al público? Sí, pueden seguir con la actividad laboral, pero únicamente para recibir vehículos de servicios básicos. Deberán hacerlo con las precauciones propias de salud y estar claramente cerrados al público. ¿Pueden circular por las vías de uso público las personas con discapacidad? Sí, pero solo podrán hacerlo las personas que tienen enfermedades que alteren su conducta, siempre y cuando lleven consigo su certificado de discapacidad y cumpliendo con las medidas de seguridad. Podrán ir acompañados por otra persona si las circunstancias lo requieren. ¿Se puede viajar para asistir a un funeral fuera de Navarra? No, y la asistencia a funerales dentro de Navarra es de un máximo de 25 personas y entre los participantes tendrán que mantener una distancia de 2 metros. ¿Cómo afecta la situación actual al acceso a los cementerios? Desde el pasado lunes 16 de marzo sus puertas a los visitantes están cerradas. No obstante, se seguirán realizando servicios funerarios programados tanto de incineraciones como de entierros.